¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de biología. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la planta, sus órganos y en este caso el día de hoy sobre la fisiología. ¿Fisiología, Miss? Claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre la fisiología vegetal, exactamente el transporte. Cuando hablamos nosotros de fisiología, nos referimos a la rama de la biología que se va a encargar de estudiar las funciones, ya sea las funciones de nuestro cuerpo, en un organismo como las plantas, o un organismo como hongos, bacterias, etc. Fisiología se encarga de estudiar funciones, ¿sí? En este caso, una de las funciones vegetales que es el transporte. Veamos. Transporte de vegetales. Vamos a definir. La función de transporte en las plantas consiste en transportar, ¿sí? Conducir, ¿qué cosas? Sustancias. ¿Pero qué sustancias van a conducir? Ya. Vamos a ver un poco la imagen. Tú sabes que las plantas fabrican su propio alimento. Ellas realizan fotosíntesis. Para fabricar su propio alimento necesitan ingredientes, por decirlo de cierta forma. ¿Qué van a necesitar? Agua, sales minerales, nutrientes, rayos de sol, dióxido de carbono, ¿ya? Y todo eso primero lo va a absorber desde la raíz, aquí, en la parte baja. Absorbe todos los ingredientes que necesita y los va a llevar hasta la hoja, ¿sí? Hasta las hojas. Como tú ves, la línea celeste se dirige hacia las hojas. ¿Por qué lo lleva hasta las hojas? Porque en las hojas es donde se realiza la fotosíntesis. Esa sustancia que sube se llama savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? Estos van a ser llevados a la hoja. En la hoja, la planta termina de absorber ¿qué cosa? El dióxido de carbono, los rayos de sol. ¿Para qué? Para que junto con la savia bruta, todo esto sea transformado en savia elaborada. Y lo transforma gracias a la fotosíntesis. La fotosíntesis transforma la savia bruta en savia elaborada. ¿Por qué? Porque la savia elaborada es el alimento real de la planta. ¿Te acuerdas que te dije que la fotosíntesis es cuando la planta elabora sus propios alimentos? Sí. Entonces, ¿qué elabora la planta? Savia elaborada, que tiene todos los nutrientes que la planta necesita para poder sobrevivir. ¿Ya? Una vez que lo lleva a las hojas, que transforma, toda la savia bruta en savia elaborada, lo tiene en las hojas, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tiene que hacer? Repartirlo a toda la planta. Y es ahí donde tú ves las líneas amarillas que salen o parten de las hojas hacia el resto de la planta. Flores, hojas, tallo, raíz, absolutamente toda la planta. Por eso te dice aquí, la función de transporte consiste en la conducción de sustancias provenientes del intercambio con el medio externo, o bien de las que se trasladan de un lugar a otro en el interior de los propios organismos, con el fin de realizar las distintas funciones vitales. Sí, en este caso yo solamente te he descrito la función de transporte, refiriéndome básicamente a la elaboración de sus propios alimentos, cuando la planta elabora sus propios alimentos. Es decir, me refiero solamente a la fotosíntesis. Pero la planta también realiza otras funciones como la respiración. Y cuando realiza la respiración, también realiza la función de transporte porque tiene que llevar el oxígeno que coge del medio porque respira, llevarlo al resto de la planta. Y para llevarlo también realiza la función de transporte. Por eso te dice que es la conducción de sustancias que se obtienen del medio externo, ¿sí? Con el medio interno. Dice, en los organismos vegetales se pueden observar dos tipos principales de sistema de transporte. Uno se llama difusión celular y el otro es el sistema vascular. Vamos a verlos. Los dos tipos principales de transporte. Tenemos que la planta va a realizar dos tipos de transporte. Uno que se llama difusión celular, como su nombre lo dice, difundir a nivel celular, dentro o fuera de la célula.
Y el sistema vascular, que hablamos de vasos. Mis vasos sanguíneos no. Los vasos sanguíneos es en el ser humano o en los animales. Va otro tipo de vasos que también conducen. En este caso hablamos de xilema y floema. ¿Recuerdas que hablamos de histología vegetal y hablamos que habían tejidos de transporte? Sí. Esos tejidos de transporte, ¿cómo se llamaban? Xilema y floema. ¿Ya? Esos tejidos de transporte forman una red vascular o sistema vascular. Una red de vasos que están dentro de la planta que le permiten transportar las sustancias, hacer que las sustancias circulen dentro de la planta. La difusión celular, hablamos de célula en célula, ¿sí? Las sustancias pasan de una célula a otra, de una célula a otra, por eso se llama difusión celular, simplemente por un mecanismo que se llama simple difusión. ¿Cómo simple difusión? Pasa de un medio a otro sin gasto de energía, simplemente porque tienen la misma presión. Pueden pasar de un lado a otro. ¿Quiénes presentan este sistema de transporte? Los talófitos, que son un tipo de plantas poco evolucionadas, ¿ya? Muy primitivas. Así ellas transportan las sustancias dentro de su cuerpo. Cuando hablamos del sistema vascular, nos vamos a referir al conjunto de vasos, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije una red de vasos? Como si fueran unas tuberías dentro de la planta, las cuales van a ayudar a mover las sustancias dentro de la misma. O sea, en este caso, cuando nos referimos a la fotosíntesis, va a ayudar a la planta, esta red de vasos, este sistema de vasos, va a ayudar a que la planta circule dentro de ella, ¿qué cosa? La savia bruta y la savia elaborada. ¿Quiénes poseen el sistema vascular? Ya hablamos de plantas superiores, plantas más evolucionadas. ¿Ya? Aquí está. Esta es la red de vasos. Xilema y floema. El xilema, que está formado por células muertas, las cuales van a absorber y van a ir en dirección de las flechas rojas. En dirección desde la raíz, que es la parte baja, hasta las hojas. Mira, sube, hojas, sigue subiendo, llega a las hojas, sigue subiendo hasta las flores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en estas partes, principalmente las hojas que son de color verde, tienen ¿qué cosa? Clorofila. Y la clorofila les permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Y estos conductos por donde sube la savia bruta se llama xilema, o también conocidos como vasos leñosos. Una vez que realizan la fotosíntesis en las hojas, como te mencioné, lo va a repartir, ¿qué cosa? Va a repartir la savia elaborada que se formó gracias a la fotosíntesis, la va a repartir a toda la planta, de arriba a abajo. Por eso es que vemos en la siguiente imagen, vemos las líneas azules que parten de las hojas, ¿ves? Salen de las hojas y suben, salen de las hojas y suben, salen de las hojas y bajan, salen de las hojas y bajan. ¿Por qué? Porque el punto de inicio o punto de partida son las hojas. De ahí van a ir al resto de la planta, sea hacia arriba o hacia abajo para llegar a las raíces. ¿Mediante qué sistema vascular? Hablamos del floema, o también llamado vasos liberianos, ¿ya? Que está conformado por células vivas. El xilema está constituido por células muertas. Estas células muertas son alargadas, generalmente no tienen citoplasma ni núcleo tampoco. Este tejido, como está conformado por células muertas, se va a caracterizar por el engrosamiento de sus membranas. Por eso hablamos de que estos tejidos poseen lignina. Lignina es una sustancia que le da dureza a la planta. Y yo te había mencionado que esos árboles gruesos, leñosos que vemos en los parques, sí, que parecen hasta resecos, están formados o contienen abundante lignina, ¿ya? ¿Cómo se le llama el xilema también? El xilema es una red de vasos conformada por vasos leñosos, esos vasos gruesos que contienen lignina, ¿ya? ¿Y cuál es el sentido
o la dirección por la cual circulan estas sustancias dentro del xilema. Van de abajo hacia arriba, van de raíz hasta las hojas. De raíz a hojas. El xilema, su función es conducir, te dije, la savia bruta, ¿sí? La savia bruta que contiene agua, sales minerales disueltas, ¿ya? Y sube a través de estos vasos leñosos, ¿ya? Hasta llegar a las hojas. Se dice que este tejido se ve favorecido por la transpiración de la planta, pues la transpiración de la planta hace que las células se junten una entre sí, una tras de otra, haciendo que pueda subir las sustancias. En este caso la savia bruta, pueda subir hasta las hojas. Recuerda que va en contra de la gravedad, pero se sube por tensión entre célula y célula, molécula de agua y molécula de agua. Van subiendo hasta llegar a las hojas. También se ve favorecido por la presión osmótica, ¿sí? La presión que hace que haya un flujo ascendente. La presión interna del tallo hace que el agua suba, se adhieran las moléculas de agua una tras de otra para que puedan ir hacia arriba. Lo mismo ocurre con la cohesión entre las moléculas, porque las moléculas de agua se atraen entre sí. El floema, en cambio, está conformado por células vivas, se llaman vasos liberianos o vasos cribosos. Y el floema transporta, ¿qué cosa? Savia elaborada, que es una savia o una sustancia que contiene los nutrientes esenciales para que la planta pueda sobrevivir. La misión del floema es conducir la savia elaborada y está conformada ya por agua, por sales minerales, pero además por sacarosa, por aminoácidos, por fructuosa, por glucosa, que son nutrientes que necesita la planta y que se obtienen al transformar la savia bruta en savia elaborada a través de la fotosíntesis. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Vamos a ver ya. Por ejemplo, el sistema vascular está constituido por dos tipos de tejidos. Recuerda, el xilema y el floema. Origina un flujo de agua ascendente. ¿Cuál? ¿Quién va de abajo hacia arriba? La presión osmótica en la raíz es la que origina un flujo de agua ascendente, porque te dije que el agua asciende, el agua sube, ¿verdad? De la raíz hasta las hojas. ¿Mediante qué cosa? Cohesión de moléculas, mediante la presión osmótica, ¿sí? O mediante la tensión entre las moléculas y moléculas que se da gracias a la transpiración. La atracción entre sí de las moléculas de agua da lugar ¿a qué? A la cohesión entre las moléculas, Esa cohesión hace que entre una molécula y otra se atraigan y vayan ascendiendo, haciendo que esta sustancia suba hasta llegar a las hojas. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo. Cuídense mucho. Ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao.